empecemos con las preguntas básicas, ¿no? Porque en este programa pues hemos tenido por parte de Eloy representación del cristianismo, por mi parte y también de otro colaborador, digamos, representación del Islam. Pero, por favor, cuéntanos qué es el hinduismo y cómo se funda el hinduismo. Bien, buena pregunta. El hinduismo no se conoce fundador, ¿no? Mientras que otras religiones, podemos decir, si no fue el fundador específico, si fue la persona en torno a la que se crea esa tradición, como puede ser Jesús el cristianismo, Mohammed el islam, Abraham el judaísmo, Buda el budismo, Guru Nanak el sikhismo, por decir alguno. Del hinduismo no se conoce fundador. El hinduismo, técnicamente, como se conoce en el sánscrito, la lengua litúrgica, la lengua antiquísima y sagrada de la India, es Sanatana Dharma. Sanatana Dharma quiere decir Sanatana, aquello que no tiene ni principio ni final, que siempre ha existido, que es eterno. Entonces, hasta desde un punto de vista académico, dejando a un lado un punto de vista tradicional o más espiritual, los académicos tampoco se atreven a dar una fecha específica de cuando surge el hinduismo. Sí que se puede corroborar que a día de hoy es la religión, la forma de espiritualidad más antigua de la humanidad y que aún sigue vigente. El hinduismo, más que una sola religión o una sola creencia, sería una confederación de diferentes credos y tradiciones que comparten entre sí unos preceptos básicos. Pero en el hinduismo, cuando decimos la palabra hinduismo, es algo como muy simplista, ¿no? En el hinduismo existen 4 grandes tradiciones que nosotros le llamamos sampradayas o escuelas filosóficas, que son los Vaishnava, devotos del señor Vishnu y sus encarnaciones; Shaivas, devotos del señor Shiva; Shaktas, aquellos que adoran a la diosa madre en sus diferentes formas; y los Smartas, que creen que la divinidad no tiene una forma específica. Dentro de estas 4 grandes tradiciones hay todavía subgrupos que pueden tener diferencias de carácter regional, lingüístico, o que en algún momento un maestro determinado crea o se desvía o produce una nueva teología. E incluso hay otros grupos pequeños, que no he mencionado, que tienen un culto específico a una determinada divinidad. Incluso hay variaciones. Uno puede decir, soy Vaishnava, pero hay diferencia entre el Vaishnavismo del sur de la India con el del norte de la India. Lo mismo ocurre en las diferentes tradiciones. Entonces, cuando se dice hindú, es un término muy genérico, que bueno, que está bien también para que la persona que no entiende, especialmente en Occidente, donde hay un concepto quizá más reducido de lo que es la religión, se pueda utilizar. Pero el hinduismo es muy diverso, hay mucha diversidad. Entonces, y al no tener una iglesia centralizada o una cabeza que responda por el hinduismo, pues ante ciertas cuestiones que surgen, es un poco complejo, un poco no, bastante complejo llegar a un acuerdo. Porque, por ejemplo, hay una figura del Shankaracharya. Hubo un maestro del siglo VIII, Shankaracharya, que creó una filosofía, el Advaita Vedanta, o la no dualidad, y luego sus seguidores han seguido obteniendo ese título de Shankaracharya. Entonces, hay 4 Shankaracharya, cada uno en un punto cardinal de la India, y se consideran como las máximas autoridades del hinduismo en un determinado campo. Pero en esa misma figura existen también los Vaishnavas. Entonces, si un Shankaracharya dice una cosa, a los otros como que ni les va ni les viene. O si los otros dicen lo mismo, entonces es complejo. No es como el catolicismo, que tiene la figura del Papa, ¿no? Y la Iglesia de Roma. ¿Y qué más te puedo contar del hinduismo? Bueno, los preceptos básicos que hacen que estas diferentes escuelas, finalmente, sean muchas ramas de un mismo tronco, son la creencia en los Vedas, que son los textos sagrados que se consideran infalibles y que son una manifestación de la divinidad, lo que nosotros llamamos Shruti. Shruti quiere decir lo que
se ha escuchado lo que es puro y se ha escuchado directamente de Dios, que son esos 4 libros sagrados. La palabra Veda significa conocimiento, la creencia en la inmortalidad del alma y que el alma es infinitamente diminuta ante Dios, pero es igual en calidad, la necesidad de tener un gurú, un maestro o maestra que nos guíe en la vida espiritual, y la creencia en la ley del karma, la ley de acción y reacción, y en la reencarnación, en cómo el destino, el karma, la acción-reacción, influye luego en los sucesivos nacimientos que esa alma pasa a lo largo de su estancia en la Tierra. Entonces, estos puntos en común es el que está en las diferentes tradiciones, luego con diferentes enfoques. Por poner un ejemplo, para nosotros los Vaishnavas, el mundo espiritual, lo que llamaríamos el cielo, o lo que los musulmanes llaman el Jannat, sería Vaikunta. La palabra Vaikunta en sánscrito significa donde ya no tenemos ansiedad. Todos nuestros problemas terminan porque estamos ante la presencia del absoluto, ¿no? De Dios. Para los Shaiva, en vez de llamarse Vaikunta, se llama Kailash, que es donde reside el señor Shiva. Entonces son diferentes nombres, diferentes conceptos sobre una misma realidad, de que el alma espiritual tiene que volver a su lugar original y que aquí en el planeta Tierra lo que estamos haciendo es recibir una serie de experiencias y sensaciones de acuerdo a nuestros deseos. Eso sería un poquito, a grosso modo, lo que, para comenzar como una introducción a lo que es el hinduismo, ¿no? Muy bien, muy interesante. Yo creo que vamos a tener que hacer muchos programas para entrar en detalle de todos estos temas, pero la verdad es fascinante, ¿no? Todo lo que hay detrás de algo que parece, como dices tú, tan sencillo como es una religión, ¿no? Eloy, no sé, ¿quieres continuar tú con la siguiente pregunta? Sí, por supuesto.